Atención porque traspasan terrenos de AISA para obras. Esto en Merlo. Está encabezando el acto el jefe de gabinete. Y allí está Virginia Trompeta. Sí, Daniel, para obras universitarias y también el predio para AISA. Dos convenios que se esperaban muchísimo en los últimos años y que hoy se pudieron hacer realidad. Y por eso estamos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a quien ya le preguntamos, bueno, ¿cómo se llegó a esto y a quiénes va a beneficiar realmente todo esto que hicieron hoy? Bueno, lo que tiene que quedar claro es eso, ¿no? En primer lugar, estos son terrenos que eran del Ministerio de Defensa, que no estaban en uso, que dependían de la agencia de administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende de Jefatura de Gabinete. Esos terrenos los cedimos, son 20 hectáreas, las que están acá atrás, son 20 hectáreas que van a ser destinadas una parte al campus de la Universidad Nacional del Oeste, y otra parte va a ser destinada a una estación de bombeo y de cisterna que va a permitir tener agua potable y agua y saneamiento, agua segura a 100.000 merlenses de acá de la zona. Nos parece que es fundamental poder comentarles a todos ustedes, yo no sé si se escucha, pero... Sí, se escucha perfectamente. Sí, poder comentarles a todos ustedes esta realización, porque la verdad que son recursos que eran recursos del Estado, que eran recursos ociosos y que ahora se destinan a este fin. Esto comienza rápido ahora, ¿no? No, el día de hoy ya se firmó la cesión, ya las tierras son para AISA, para que empiece las obras, y ya son para la Universidad Nacional del Oeste para que empiece las obras. Así que los presupuestos estamos muy confiados, estamos muy conformes en que esto se desarrolle con mucha velocidad. Tengamos que tener presente dos cosas. Primero, el acceso al agua segura, por un lado, como una herramienta prioritaria al desarrollo humano. Y lo otro, bueno, el acceso a una universidad, a un campus que va a poder ampliarse, donde tiene previsto, el rector nos comentaba, tiene previsto acceder, que accedan rápidamente 30.000 estudiantes nuevos a la universidad, y esto me parece que es más de lo que nosotros venimos planteando. Agrega eso, agrega que nosotros identificamos un nuevo sujeto educativo y político, que son las nuevas generaciones de estudiantes de los barrios, de los sectores populares, los nuevos estudiantes que vienen y provienen de familias donde son primera vez que acceden a una universidad, a una educación superior. Esto es un hecho realmente fundamental que estamos viviendo en la Argentina, que se interrumpió durante 4 años del macrismo porque se dijo que este tipo de universidad y este tipo de emprendimiento no era necesario. Daniel, el jefe de gabinete te está escuchando. Bueno, gracias por atendernos. Muchos temas para tocar con usted, ministro. Y uno de los importantes es la caída histórica del PBI. Es una de las noticias del día, 19,1 en el último trimestre. ¿Cuál es la respuesta del gobierno para las empresas frente a este contexto que se entiende, ¿no? El contexto de pandemia, pero bueno, es histórico el número. No, bueno, claro, era lo que nosotros siempre vinimos previendo y veníamos anticipando. Todos los indicadores anticipados que teníamos de ese periodo, pensemos que es el trimestre de la pandemia, donde se cerró la Argentina. La tuvimos que cerrar porque necesitábamos cuidar la vida de los argentinos y argentinas. Es el trimestre de abril, mayo y junio. Digamos, si nos ponemos en ese momento, es la estadística de ese momento donde la Argentina se tuvo que cerrar por razones obvias, porque nosotros teníamos que cuidar la vida de los argentinos y argentinas. En todo momento siempre fuimos conscientes de eso, tal es así que por eso desarrollamos herramientas de política pública para tratar de aliviar este impacto. Y por eso hicimos el ingreso familiar de emergencia y llegamos a 9 millones de argentinos y argentinas. Por eso hicimos la asistencia al trabajo y la producción, donde estamos ya en la 6ª edición de este programa, donde pagamos el 50% de los salarios de las pymes y de las empresas que no pueden, porque todavía no han recuperado actividad, no pueden pagar. Esto hemos llegado ya a 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Hemos desarrollado también entonces herramientas de política pública que tienen que ver con los trabajadores y trabajadoras que son autónomos o monotributistas, y hemos desarrollado entonces herramientas de crédito a tasa cero que se empiezan a pagar recién en enero. Sí.
En fin, hemos desarrollado todas estas políticas públicas que han insumido recursos por 5.5% del producto. Eso es lo que hace un gobierno cuando evidentemente tiene una situación totalmente anómala, totalmente global y anómala. Bueno, debe definir y tomar decisiones políticas, por eso lo hemos hecho. Sí. Sí, Cafiero, lo saluda Esteban Mirol. Le quiero preguntar sobre el dólar blue. Ya sé que usted me va a decir, bueno, lo compran solo 2 millones o 3 millones de personas, pero lamentablemente el dólar blue luego se traslada a precios. ¿Ustedes qué van a hacer para calmar al dólar? Hola, no, mira, no se sabe cuánta gente accede al dólar blue o al dólar ilegal. La verdad que eso no hay registro justamente porque no queda registrado en ningún lado. Eso es algo que es plata que se vuelca al mercado negro, digamos. Entonces no se sabe. Con respecto al traslado de precios, no, a ver, solamente ahí no es un tema opinable. La economía argentina y los precios de la economía argentina se rigen por el dólar oficial, por el dólar comercial. El dólar blue nunca impacta sobre la economía, sobre los precios de la economía. Tal es así que ustedes se acordarán que en el año 2015, en aquel entonces ministro Pratgay decía justamente eso, que la economía se ajustaba por el dólar ilegal, por el dólar blue. Entonces que si se quitaba el cepo de ese momento, las restricciones cambiarias de ese momento, no iba a haber impacto en la inflación. Acuérdense que entonces se quitó esa restricción cambiaria y lo que hubo fueron 40% de inflación, porque el dólar se disparó. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un hecho bien concreto y bien vivido hace poco tiempo de alguien que pensaba de ese modo y se equivocó, claramente. El dólar que ajusta la economía, que ajusta los precios de la economía argentina es el dólar oficial. Cafiero, ¿no hay un plan para poder retener a las empresas, algunas que se fueron, otras que están pensando en irse? ¿No hay ningún plan para poder retenerlas? Porque eso sí es un golpe duro para la economía y también para el vínculo con el mundo. Todas las empresas que tienen problemas o que deciden cerrar, obviamente que nos duele. Ahora, también no caigamos en una falsa noticia, en una fake news, porque, por ejemplo, se transmitió durante todo este tiempo de que había muchísimas empresas que querían abandonar el país y eso no es cierto, eso no pasó. Hay empresas que fueron absorbidas por otras empresas. Globo, por ejemplo, fue absorbida por Pedido Ya, por otra empresa de la misma plataforma, donde el modelo de negocio sigue siendo el mismo. Falabella lo que hizo fue cerrar algunos locales, independientemente de que sea una empresa global y que obviamente tiene en su casa matriz la toma de decisiones, no aquí. Y después, por ejemplo, LATAM era una empresa que ya el año pasado tenía un rojo de 40 millones de dólares. Y en realidad es una empresa que presentó su quiebra en Estados Unidos mucho antes que acá en Argentina. Es decir, hay toda una reconfiguración también. La industria aerocomercial es una industria que se está reconfigurando, pero a nivel mundial, no en Argentina. Yo lo que te puedo decir es que el día de ayer el presidente fue a una empresa de producción de línea blanca que está invirtiendo y que está haciendo lavarropas, que está haciendo heladeras. Lo que te puedo decir también es que el presidente las semanas anteriores estuvo en la empresa Quilmes con una inversión de 50 millones de dólares. La Argentina no es la que cuentan las redes sociales o las fake news. La Argentina real es la que está produciendo y la que está trabajando, y ahí, en ese sentido, realmente lo que nosotros vemos es que la realidad está pasando por otro lado. Hay, obviamente, una dificultad que nos dejó el gobierno anterior, que es una recesión profunda, un desempleo en crecimiento, una pobreza en crecimiento, con una recesión tremenda. A eso se le sumó la crisis de la pandemia, a la crisis del macrismo se le suma la crisis de la pandemia. Obviamente que estamos en una situación compleja, pero lo que nosotros estamos viendo es que la realidad no es esa que a veces cuentan. Las empresas no se están yendo del país. Hace pocos días también la empresa Peugeot lanzó el nuevo 208 con el presidente, una nueva línea, 300 millones de dólares de inversión. Así que la verdad que la realidad es otra. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Cafiero. Gracias. No, gracias a usted.